Sean bienvenidos al aula magna de esta escuela judicial, donde se llevará a cabo la conferencia magistral titulada La justicia, de la redistribución al reconocimiento, que será disertada por el doctor José María Sauca Cano, profesor titular de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, España. Asimismo, será moderada por la magistrada maestra en Administración de Justicia, María Cristina Miranda Cruz, integrante de la primera Sala Familiar de Toluca, a quien cedo el uso de la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Doctor José María Sauca, es un honor tener la oportunidad de compartir con usted el día de hoy y esta tarde tan bella. Gracias por compartir sus conocimientos y decirle que la Escuela Judicial le recibe con los brazos abiertos. El Poder Judicial añora sus comentarios que sin duda van a tener un efecto muy importante para nuestras determinaciones jurisdiccionales y, cómo no, tener la experiencia de otros países, y que usted que ha participado en esta diversidad de países con estos comentarios tan atingentes, pues le agradecemos infinitamente. Y bueno, me permitiré dar lectura a un mínimo de mínimos de todo su currículum, que es tan extenso, del doctor José María Sauca. Él es profesor titular acreditado, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, doctor en Derecho por dicha universidad, Premio Nicolás Pérez Serrano y Premio Extraordinario de la Universidad, estudios de posgrado en Derecho Europeo y licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto. Ha desempeñado la cátedra en Ciencias Sociales de España en México sobre Derechos Humanos. Ha sido profesor visitante y académico visitante en Canadá y en la Universidad de Oxford. Ha desarrollado estancias de investigación en las universidades de Turín, Italia, Burdeos, Francia, y ha impartido seminarios, cursos de posgrado y dictado conferencias en numerosas instituciones, especialmente en Latinoamérica. Entre sus cargos académicos destacan los de director de programas de posgrado de la Universidad Carlos III de Madrid, director del programa de doctorado en Derechos Fundamentales y secretario del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas. Actualmente dirige el grupo de investigación sobre el derecho y la justicia, el seminario permanente de Amuchastegui, la red de española de la investigación de excelencia, cultura de la legalidad y lucha contra la corrupción, y el programa interuniversitario en cultura de legalidad. Es miembro del Consejo Académico y evaluador de numerosos editoriales, revistas e instituciones académicas oficiales, y ha sido y es investigador principal en diversos proyectos de investigación colectivos de carácter competitivo. Sus líneas de investigación versan sobre una cultura de legalidad, identidad y derecho, derechos humanos y metodología jurídica. Ha publicado trabajos en español, inglés, francés y vascuence. Entre ellos destacan los siguientes libros: El legado de Dworkin a la filosofía del derecho, Tomando en serio el imperio del erizo, La negociación de la diversidad, identidad, pluralismo y democracia, en Bruselas, Nuevas propuestas para viejos problemas, Valencia, con María Cristina Redondo y Perfecto Andrés Ibáñez, Estado de Derecho y Decisiones Judiciales, Madrid, Fundación Coloquio Jurídico Europeo, Lecturas de la Sociedad Civil, un mapa contemporáneo de sus teorías, Madrid, Cuestiones lógicas en la derogación de las normas en México, Lenguas políticas y derecho, Madrid, La ciencia de la asociación de Tocqueville, Presupuestos metodológicos para una teoría liberal de la vertebración social, Madrid, Pluralismo, tolerancia y derechos, derechos y libertades, Revista del Instituto Bartolomé de las Casas, Problemas actuales de los derechos fundamentales, Madrid. Recibamos con un fuerte y caluroso aplauso al doctor José María Sauca. Es un deber de cortesía comenzar dando las gracias por la invitación a poder participar en este congreso, y es un deber de cortesía que cumplo con una extraordinaria alegría. Me siento muy contento, muy satisfecho, muy honrado de que me hayan invitado ustedes a participar en este congreso y a poder utilizar esta hora de sangre y arena para poder exponer algunas ideas sobre las que vengo trabajando, y en concreto respecto de una problemática que he llamado justicia como reconocimiento. Muchas gracias a todos, en especial muchas gracias al profesor
al profesor López Betancourt, muchísimas gracias por toda la invitación, Eduardo, gracias, a la magistrada Cristina, gracias, y sin más prolegómenos, pues voy a dictarles la conferencia que tengo preparada. Bien, un relevante filósofo del derecho de la segunda mitad del siglo XX, Norberto Bobbio, proponía distinguir la filosofía del derecho desarrollada por los juristas de la filosofía del derecho desarrollada por los filósofos y, por demás, confesaba su preferencia por la primera. No sé si vista con la perspectiva suficiente, esta dicotomía es genuina y, más allá, útil, pero sigue presentándose como un lugar común amparado por la influencia del peso de la tradición. Cabría aducir que la posición más débil de dicha diferenciación se produce cuando la reflexión jusfilosófica se focaliza sobre aspectos valorativos que aproximan la reflexión jurídica con la reflexión política y la reflexión moral. Esto es, cuando nos encontramos en materia de justicia. A pesar de ello, creo que se pueden seguir manteniendo diferencias en el aire de familia de las teorías de la justicia formuladas por juristas, de las formuladas por filósofos tout court, a secas, a pelo. Quizá las aportaciones de autores como Ronald Dworkin, Robert Alexy, incluso Luigi Ferraioli, son creo yo, las más ambiciosas formulaciones actuales de teorías de la justicia concebidas jurídicamente. Frente a ellas hay formulaciones en las que el derecho es un elemento categorial de la teoría de la justicia, pero es tratado como un objeto de concreción, de especificación de una teoría filosófica general. Buenos ejemplos recientes de estas alternativas serían quizá, y cito ejemplos, trabajos de filósofos como Bruce Ackerman, Robert Nozick, Martha Nussbaum, Richard Rorty, Michael Sandel, James Tully, Jeremy Waldron, Michael Walzer, así como de filósofos sociales como Jürgen Habermas, Sheila Ben-Habit, Auke Brunsgaard, Nancy Fraser, Axel Honneth o Iris Marion Young. Con esta lista lo que les trato de dar es un poco cuáles son los referentes conceptuales de por dónde van a ir mis reflexiones. En términos generales, podría pensarse que los primeros, los juristas, los jusfilósofos juristas, están más inclinados al estudio de la legal justice, y los segundos, los jusfilósofos, estarían más volcados en el estudio de la social justice. Así, en el caso de las teorías de la justicia de juristas, creo que las notas centrales serían, en primer lugar, y esto es especialmente importante para ustedes, sería una prevalencia de la deliberación jurisdiccional frente a cualquier otro ámbito, no ya social, sino estrictamente institucional, de deliberación. En segundo lugar, se destacaría la nota de un incremento significativo del recurso a la argumentación moral en el ámbito del derecho. Un incremento del uso de la argumentación moral, bien por entroncar con la tradición de reafirmar una vinculación conceptual, una presunta vinculación conceptual entre el derecho y la moral, bien en razón de la remisión a unos componentes axiológicos positivizados. Todas nuestras constituciones están hoy en día trufadas de valores morales que son normas jurídicas, y normas jurídicas en posiciones jerárquicamente prevalentes en el sistema de fuentes. Bien, en tercer lugar, destacaría una reconstrucción del discurso jurídico sobre varias dialécticas. La dialéctica entre principios frente a reglas, la dialéctica entre derechos frente a políticas públicas, y metodológicamente hablando, la oposición, la dialéctica entre la ponderación de bienes o derechos, bienes constitucionales o derechos fundamentales, y la tradicional subsunción reinterpretada en términos de singularización, en términos de distinguishing los casos específicos frente a los anteriormente contemplados. Finalmente, creo que puede destacarse un reforzamiento del empoderamiento constitucional frente al legal.
Múltiples instituciones apuntan a esta idea: jerarquía normativa, primacía constitucional, rigidez en la reforma constitucional, última instancia, última palabra en manos de tribunales constitucionales o de salas constitucionales de los tribunales supremos, etc. En la teoría de la justicia de los filósofos, por el contrario, prima una perspectiva mucho más general en la reflexión, que se aleja de la concreta experiencia jurídica y fluctúa entre márgenes variables y potencialmente amplios en la encomienda realizativa de la justicia. Las cuestiones versan sobre si el derecho está al servicio de la corrección moral o del bien común, sobre cuál es la legitimidad de la autoridad y del Estado de Derecho, sobre cuál es la continuidad y discontinuidad entre el derecho y la democracia, sobre los ámbitos de la justicia que son de su competencia, los ámbitos de la justicia procedimental, distributiva, reconocimiento, etc. Y de últimas, por qué el derecho puede reclamarnos que le obedezcamos. Si se ve el problema desde el punto de vista contrario y se plantea una delimitación negativa sobre si hay dimensiones de la justicia que no son o que no serían competencia del derecho, las aproximaciones metodológicas de cada par del binomio, jus filósofos juristas, jus filósofos filósofos, también presentan, creo yo, caracteres diferentes. La teoría de la justicia de los juristas se vincula a la determinación de los límites de los derechos fundamentales y, singularmente, la determinación del ámbito de respeto de la privacy, del ámbito de lo privado, del ámbito en lo cual el Estado no puede intervenir. En segundo lugar, el engranaje orgánico de la separación de poderes. Hay una dimensión técnica, institucional, que tiene una trascendencia fundamental para la teoría de la justicia. Y finalmente, la temática de si, y en su caso cómo, el derecho es un proceso institucionalizado para la realización de valores morales. Cuando son los filósofos quienes responden a la cuestión de los límites del derecho en relación con la justicia, suelen ser, en términos generales, más reacios a concretarlos. El derecho adquiere así un carácter instrumental en relación con la justicia y, por tanto, se presenta como una variable dependiente de aquella, con un grado de autonomía muy limitado. Así, las respuestas en torno a qué dimensiones de la justicia no son objeto del derecho, creo yo, podrían ser sintetizadas en tres. Por una parte, la determinación del espacio de acción que media entre la protección de los valores morales de la sociedad y el respeto a los ámbitos de la autonomía moral de sus miembros. Por otra, la visión instrumental del derecho justificado consecuencialmente por sus cualidades disposicionales para alcanzar objetivos sociales, objetivos económicos, objetivos distributivos, de integración social, etc. Finalmente, cabría señalar un ámbito singular de deliberación social dirigido a reglamentar y simplificar la toma de decisiones sociales legítimas. Esto es, tratar de discutir, deliberar una vez y que la decisión que se adopte sea aplicada sistemáticamente en todos los casos futuros. Un proceso de simplificación en la toma de decisiones. Voy a encuadrar mi intervención dentro de las visiones de estos últimos. Esto es, voy a encuadrar mi intervención desde la perspectiva de los filósofos del derecho que aportan una posición prevalentemente filosófica. Y voy a hacerlo porque, más allá de mis aficiones y más allá de mi propia trayectoria personal, que está vinculado, como ha señalado la magistrada, a cuestiones más netamente jurídicas, creo que la visión de los filósofos en este tema nos puede ofrecer a nosotros, a los juristas, un marco de reconstrucción teórica más amplio, más ambicioso. Entre estos filósofos que intentan ofrecer una reflexión específica sobre la relación entre el derecho y la justicia, quisiera destacar ahora una corriente teórica de confines
poco claros que aluden con insistencia a ideas tales como pluralismo, o cuando hablan de justicia, incluyen dentro de ella términos tales como pluralismo, multiculturalismo, diversidad, diferencia, etcétera, que pueden ser identificados bajo la denominación común de justicia como reconocimiento. Soy consciente de los inconvenientes de añadir una nueva adjetivación a la justicia e incrementar la nómina de su tipología. Me permito apuntar una breve nómina de los pares de los múltiples sentidos con los que clásicamente hablamos de la justicia. La justicia natural frente a la legal, la general frente a la particular, la formal frente a la sustancial, la procedimental frente a la material, la conmutativa frente a la distributiva, la retributiva frente a la redistributiva, la reparativa frente a la restaurativa. Y a todas ellas añadimos ahora ideas como justicia intergeneracional, justicia ambiental, justicia transicional y tal y como acabo de afirmar, justicia como reconocimiento. De entre esta multiplicidad de acepciones y de sentidos, creo que no es exagerado afirmar el tipo de justicia que ha tenido un protagonismo indudable. Ha sido la dimensión más importante de la justicia durante los últimos 150 años. Y esta idea protagonista, absolutamente prevalente de la justicia, es la que hemos denominado normalmente como justicia redistributiva. Un autor sagaz como pocos, que a mí me resulta muy grato, un autor francés, se llamaba Alexis de Tocqueville, avisaba poco antes de la Revolución de 1848 de esta modificación trascendental. Me permito citar generosamente un pasaje de un discurso que dictó ante la Asamblea Nacional Francesa. Decía en enero de 1848, miren ustedes lo que pasa en el seno de esas clases obreras que hoy, lo reconozco, están tranquilas. Es verdad que no están atormentadas por las pasiones políticas propiamente dichas, en el mismo grado en el que lo estuvieron en otro tiempo, pero ¿no ven ustedes que sus pasiones se han convertido de políticas en sociales? ¿No ven ustedes que poco a poco en su seno se extienden unas opiniones, unas ideas que no aspiran solo a derribar tales leyes, tal ministerio, incluso tal gobierno, sino la sociedad misma, quebrantándola en las propias bases sobre las cuales descansa hoy? ¿No escuchan ustedes lo que todos los días se dice en su seno? ¿No oyen ustedes que allí se repite sin cesar que todo lo que se encuentra por encima de ellas es incapaz e indigno de gobernarlas? ¿Que la división de los bienes hechas hasta ahora en el mundo es injusta? ¿Que la propiedad descansa sobre unas bases que no son las bases de la equidad? ¿Y no creen ustedes que cuando tales opiniones echan raíces, cuando se extienden de una manera casi general, cuando penetran tan profundamente en las masas, tiene que traer, antes o después, yo no sé cuándo, yo no sé cómo, pero tiene que traer, antes o después, las más terribles revoluciones? Esta, señores, terminaba diciendo, es mi convicción profunda. Creo que estamos durmiéndonos sobre un volcán. Estoy profundamente convencido de ello. Esta es la idea de la justicia redistributiva. Esta es la idea que se ha perfilado como un tipo singular, un tipo especial de una justicia, de una categoría de la justicia clásica, que era la justicia distributiva. Pero aquí, en esta justicia redistributiva, el criterio era uno, el criterio era unívoco, el criterio de asignación es netamente igualitarista. La justicia distributiva puede distribuir entre la parte y el todo en virtud de una pluralidad de criterios. Puede utilizar el criterio del rango, puede utilizar el criterio del mérito, de la necesidad, de la capacidad, etc. Todos estos criterios de distribución, del darle a cada uno lo suyo, son apartados, son retirados. El criterio es dar a todos lo mismo. Lo que cada uno se merece es una parte igual.
frente a todos los demás. El objetivo, por tanto, de esta justicia redistributiva es el de proceder a un nuevo reparto de los recursos y de la riqueza. La proyección de esta justicia redistributiva ha jugado en múltiples dicotomías: ricos frente a pobres, propietarios frente a desposeídos, capitalistas frente a proletarios, metrópolis frente a colonias, norte frente a sur, etcétera, etcétera. En su configuración teórica encontramos desde los autores premarxistas de principios del siglo XIX, la tradición de Fourier, de Saint-Simon, de Owen, de Blanc, etcétera, hasta las más recientes corrientes del denominado liberalismo igualitarista, con Rawls en la posición prevalente en toda esta saga, los tesis del marxismo analítico, etcétera. Todas ellas han tenido en común el tratar de justificar esta justicia redistributiva. El léxico de este planteamiento ha estado nutrido de términos como clase, lucha de clases, privación, explotación, expropiación del trabajo, plusvalía, imperialismo, oprimión, llegándose incluso, y esto es importante, a identificar la justicia redistributiva simple y llanamente como justicia social. Bien, frente a esta centralidad absoluta de la justicia redistributiva durante este siglo y medio largo, se ha ido configurando más recientemente un paradigma alternativo o complementario que se viene conformando en torno a la idea de reconocimiento y que propone a la cuestión de la identidad o del reconocimiento de la identidad como un criterio para unos disyuntivo y para otros agregado, según los casos, a la justicia redistributiva. Creo que su ascenso viene de la mano de los procesos políticos y sociales que han acompañado la crisis de las estructuras conformadas tras la Segunda Guerra Mundial y, más recientemente, tras la caída del muro de Berlín y el desarrollo del proceso de la globalización. En los años 70, la crisis del consenso que sustentaba el modelo de Estado social europeo conllevó la decadencia de los vínculos identitarios básicos de los ciudadanos relativos a la pertenencia a la clase social o a la singularización del individuo en la estructura ocupacional correspondiente. Frente a ello, las apuestas de la denominada nueva derecha ofrecieron nuevas alternativas al consenso perdido y giraron en torno a propuestas neoliberales en términos económicos y de potenciación comunitaria en términos de vinculación social. Por el contrario, la nueva izquierda acentuó su crítica a la burocratización o profesionalización de la representación política, reclamando una profundización en la democracia y potenciando el desarrollo de múltiples movimientos sociales que habían comenzado a eclosionar en la primavera del 68, como el feminismo, el pacifismo o el ecologismo. A este lado del Atlántico, con sus singularidades, se ha producido el mismo fenómeno. Por una parte, los conservadores potenciaron la rehabilitación de los elementos comunitarios y religiosos. Por otra, el movimiento de los derechos civiles, la puesta en tela de juicio del modelo jus americano, del melting pot, de la mezcla de todos los inmigrantes para unificarlos en un único American way of life, el feminismo, el movimiento gay, o el movimiento ya de lesbianas, gay, bisexuales y transexuales, y el pacifismo, supusieron la puesta sobre la mesa de una nueva agenda política que abría un espacio relevante a la cuestión del reconocimiento. La caída del muro y el fenómeno subsiguiente de la globalización han promovido la rehabilitación de la influencia de dos componentes centrales de la política de los siglos XIX y XX y primera parte del XX. Estos dos elementos son, por un lado, los nacionalismos y, por otro, las religiones. Son múltiples los argumentos que explican esta reactivación. Destacaré aquí tres. En primer lugar, el abandono de los discursos del llamado socialismo real,
requirió una alternativa funcional que ofreciese nuevos metarrelatos colectivos de vertebración simbólica. El discurso sobre la nación o, de forma disyuntiva, el de la religión, constituyen excelentes candidatos para el cumplimiento de dicha función. En segundo lugar, las dinámicas globales incrementan los riesgos de homologación cultural y de pérdida de la propia identidad. El mundo se está convirtiendo en algo así como un gran McDonald's, en el que se bebe Coca-Cola y que se canta en inglés. Este es el motivo, la dinámica que hace aflorar esta reafirmación de las identidades particulares, de las singularidades. Y en tercer lugar, la constatación de que las fronteras, incluso en Europa, las fronteras no son definitivas y se están derribando los estados que parecían absolutamente asentados y están surgiendo nuevos estados. Este contexto tiene otras tres dimensiones complementarias y de un carácter más limitado, pero en todo caso relevante, que han encontrado un encaje común con la reactivación de la idea de nación y de religión. Me refiero, y esto es importante en México, me refiero al reforzamiento de los discursos anticolonialistas, la adquisición de carta de naturaleza de las reivindicaciones indígenas o indigenistas y la progresión de los procesos migratorios que implican profundas diferencias culturales. Sin embargo, todos estos desarrollos han tenido en común la rehabilitación de la cuestión identitaria como una cuestión central de la política. Nación, comunidad religiosa, grupo lingüístico, indígena, inmigrante, se han sumado a las dinámicas de los grupos raciales, de género, de orientación sexual, de discapacitados, etc. Y todos ellos son términos comunes en la semántica de la política actual. Más allá de estos movimientos sociales y políticos, en el ámbito teórico también se ha producido una proyección de su influencia. La filosofía política y la filosofía del derecho ha evolucionado de manera paralela a estos movimientos políticos y sociales. El surgimiento del multiculturalismo como compleja estructura de doctrinas políticas e ideologías se habilita a partir de los años 60 en los Estados Unidos y se desarrolla singularmente en Australia y en Canadá, pasando a ocupar esta doctrina un lugar central en el frontispicio de sus respectivas constituciones. Igualmente, merece especial atención la crítica que concitó la teoría de la justicia de John Rawls por parte de la denominada literatura comunitarista que se desarrolló durante los años 80. Asimismo, durante los 90 se desarrollan dentro del liberalismo, dentro de la tradición del pensamiento liberal, algunas corrientes que abordan la cuestión identitaria con atención prioritaria. Quizá el propio liberalismo político de Rawls abrió una senda a este denominado liberalismo culturalista. Y creo que, sin embargo, fueron autores como Will Kimlicka y el resto de la denominada Escuela Canadiense de la Diversidad quienes han ocupado el lugar central en este proceso de construcción de un liberalismo atento a la cuestión de la identidad. A ellos hay que añadir en el ámbito latinoamericano una rehabilitación del llamado discurso decolonialista. Hay autores, muchos de ellos mexicanos, Dussel, Lander, Wallerstein, Walter Minolo, Aníbal Quijano, etcétera, que son autores relevantes en la configuración de este tipo de discurso nuevo. No es anticolonialista, sino decolonialista, es mucho más filosóficamente profundo. En Europa, la vertiente británica de la academia ha seguido los parámetros del multiculturalismo norteamericano, del jus americano. Pero en el ámbito continental no ha sido igual. La influencia de la denominada teoría crítica
ha sido significativa, especialmente por parte de la influencia de un autor que seguro le suena, es Jürgen Habermas. Por demás, en el ámbito continental europeo, este proceso de expansión del multiculturalismo ha encontrado buenos amigos, buenos compañeros de viaje. Cuestiones como la recuperación de la memoria colectiva, la gestión conceptual de la tradición del Holocausto, la gestión del colonialismo, por mejor decir, la gestión de la nefasta herencia que el colonialismo europeo ha dejado en la propia tradición de los valores y de la filosofía europea. El surgimiento de un nuevo tipo de laicismo diferente del laicismo típicamente francés. Todos estos movimientos han abierto espacios novedosos a la reflexión de la cuestión identitaria. En definitiva, viene en la senda de la diferencia, que está promovida fundamentalmente por parte del pensamiento feminista, bien en la vía del reconocimiento, autores como Nancy Fraser o sobre todo Axel Honneth, del quien hablaré ahora más despacio, creo que han generado una importante literatura teórico-política que se ha trasladado a la cuestión del derecho y que tiene una pujanza que parece ser de largo aliento. La influencia de estos procesos políticos en el mundo del derecho y en sentido estricto en el mundo del derecho y estrictamente en el mundo de las normas jurídicas. Esta influencia de esta literatura se ha desarrollado con lentitud y de manera sectorial, pero ya va teniendo unas influencias relevantes en la expansión y generalización de algunas instituciones y procesos. Creo que son 3 los ámbitos en los que estos debates han resultado más relevantes. En primer lugar, quisiera destacar la implementación de medidas de acción política, de acción positiva o también denominadas de discriminación inversa y su engarce con los principios de no discriminación y de igualdad ante la ley. Especialmente en el ámbito de la función pública, resultando especialmente intenso el debate en torno a la habilitación de cuotas en los ámbitos educativo, en los ámbitos laboral y en los ámbitos electorales. En segundo lugar, una cuestión especialmente importante, efecto de estos planteamientos teóricos, es la cuestión de los derechos de las minorías. Quizá los aspectos más destacados han consistido en 2. Por un lado, el fenómeno de la estatalización en su regulación. Por mejor decir, el fenómeno de la estatalización en la regulación de 2 tipos de minorías, las denominadas étnicas y las minorías nacionales. Desde la Primera Guerra Mundial existieron importantes esfuerzos por parte del derecho internacional para habilitar sistemas de protección a las minorías étnicas y nacionales en el interior de los Estados, quienes, en el mejor de los casos, lo que hacían era tratar a los miembros de estas minorías como ciudadanos indiferenciados con los ciudadanos de la mayoría. Sin embargo, los modernos desarrollos normativos en la materia se han dirigido a regular estas materias desde el derecho interno y a diversificarlas en una pluralidad de aspectos. Creo que una nota distintiva del denominado nuevo constitucionalismo latinoamericano es un buen ejemplo de ello. El artículo, creo recordar, es el artículo 5 de la Constitución mexicana que fue reformado en el 2001. Segundo, no 5.2, que establece que ahora México no es una nación, sino México es plurinacional. Esto es un cambio extraordinario. Esto, desde el punto de vista del derecho comparado, es un cambio de una trascendencia extraordinaria. Bien, en tercer lugar, destacaría el debate en torno al reconocimiento de los derechos colectivos y, de forma más específica, el relativo a su eventual justificación como derechos fundamentales.
Esto es, la idea de que no solo tienen derechos humanos los humanos, sino la posibilidad de que tengan derechos humanos entes, grupos, tipos de interacción o de interrelación entre humanos. De tal manera que este es un tema especialmente debatido y especialmente complejo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos está sumida en un importantísimo debate respecto de si la Convención protege o no los derechos colectivos. La Comisión dice abiertamente sí. La Corte todavía no dice abiertamente sí, pero dice que hay dimensiones que van más allá de la suma del agregado de los derechos individuales de los miembros del colectivo. O sea que son temas que están netamente encima de la mesa. Entre todo este vasto panorama, me voy a centrar aquí, bien, ya empezamos a ir mal de tiempo, me voy a centrar aquí en la propuesta de un autor que estimo especialmente interesante y pertinente en este tema. Se trata de un autor que ya he citado antes. Se llama Axel Honneth. Este es un autor que estimo, es un autor importante. Es un autor importante e interesante. Los argumentos preliminares que sustentan esta valoración radican en la actualidad de su planteamiento y en la intensidad de su influencia. Los primeros se refieren a que se trata de una teoría en construcción, que presenta un recorrido desde un primer trabajo influyente de 1992, que se llama La lucha por el reconocimiento, hasta la última entrega del año 2011, que ha sido publicada en inglés y en español en el 2014, que se denomina El derecho de la libertad. Produciéndose entre ellos, entre estos dos hitos, modificaciones que no son menores en sus planteamientos, y todavía no es un autor que cuente, por decirlo así, con una obra canónica, con una obra de referencia, sino que estamos ante una evolución de pensamiento. Obviamente, esta elección de un autor que se encuentra en estas circunstancias supone riesgos para el ponente y el riesgo de transformar una locución general en una especie de exposición filológica que va señalando cuáles son los pequeños cambios, modificaciones y evoluciones que se han producido en estos 20 y tantos años de evolución. Intentaré evitarlo. Intentaré dar, por tanto, una visión estándar de esta aproximación teórica, aun cuando haya algunos aspectos que yo mismo soy el primero de ser consciente de que serían discutibles. El segundo tipo de argumentos se refieren a la influencia de Honneth. Honneth está empeñado en la filosóficamente ambiciosa empresa de confrontar los componentes kantiano-formalistas de las teorías constructivistas de la justicia. Esto ha sonado bien, ¿verdad? Bien. Básicamente las apuestas de Rawls y las apuestas de Habermas como dos parámetros de autores de máxima influencia en la configuración de la teoría política contemporánea, sin recurrir a una conceptualización comunitarista en las líneas de Taylor, de Walser, de McIntyre, etc. Esto es, poner en tela de juicio el formalismo kantiano sin pasar a tener valores sustantivos relativos a la comunidad. Tratar de abrir una vía intermedia entre estos dos modelos. Para ello, Honneth recurre a la tradición de la teoría crítica, que contiene una articulación de componentes comprensivos de la sociedad y normativos sobre la misma que resultan promisorios. Componentes comprensivos para comprender y componentes normativos para decir cómo debe transformarse. Sin embargo, más allá de todo ello, el argumento de fondo por el que traigo a colación su trabajo en este congreso se refiere a que Honneth articula, por un lado, una categorización teórica del derecho como parte sustantiva y diferenciada de su teoría de la justicia, y por otro, determina categorialmente las dimensiones de la justicia que no son
competencia del derecho. Hay parte de la justicia que tiene que ver con el derecho y hay parte de la justicia que no tiene que ver con el derecho. Y trata de construir una teoría que sostenga esta diferenciación. Honneth es uno de los más notorios miembros de la denominada tercera generación de la Escuela de Frankfurt. Es discípulo directo de Habermas, actualmente dirige el Instituto de Investigación Social en la Universidad Goethe de Frankfurt, es profesor en la Universidad Columbia de Nueva York. De manera introductoria, puede sostenerse que, como decía, su teoría pretende rehabilitar la teoría crítica y sustituir la aproximación formalista de la teoría de la justicia de Raigambre-Rawlsiana sin rehabilitar concepciones densas del bien, de una impronta de corte neoaristotélico. Así, compartiría esta inquietud crítica con perspectivas como las sostenidas por Iris Marion Young, Nancy Fraser, y compartiría una aproximación antropológica sobre el reconocimiento con otros autores como Avishai Margalit, Svetlana Todorov, y compartiría finalmente la rehabilitación de la filosofía hegeliana con el autor norteamericano, con Charles Taylor. Sus pretensiones teóricas son complejas. Creo que pueden sintetizarse en tres ámbitos interrelacionados entre sí. Por un lado, intenta construir una teoría social. Por otro, intenta construir una teoría de las luchas sociales. Y finalmente, una teoría crítica de la sociedad. Por tanto, una teoría social, una teoría de las luchas sociales y una teoría crítica de la sociedad. Y por demás, esta última, la teoría crítica de la sociedad, intenta construir, por un lado, una teoría crítica de las injusticias y, por otro lado, una teoría crítica de las patologías sociales. Este es el universo conceptual que él intenta construir. Su teoría social, la primera de las dimensiones que he citado, parte de presupuestos antropológicos formales sobre los que sostiene que el reconocimiento es el mecanismo fundamental de nuestra existencia social. El reconocimiento es el mecanismo fundamental. Este carácter básico del reconocimiento opera en dos sentidos diferentes. Por un lado, desde el punto de vista de nuestra subjetividad, de la de cada uno de nosotros, la plenitud de cada individuo, la plenitud de cada uno de nosotros, o al menos el desarrollo posible de nuestra propia subjetividad, depende del sentimiento de reconocimiento social que obtengamos en las prácticas intersubjetivas desarrolladas en la sociedad. Esto es, nosotros vamos a ser nosotros mismos en función de cómo nos veamos en reflejo con las prácticas sociales de la sociedad a la cual pertenecemos. Por otro lado, la sedimentación, la estabilización, el pozo de estas prácticas de reconocimiento son fundamentales para la existencia de la sociedad, para la propia existencia de la sociedad y para propiciar la integración social. Siguiendo diversos pedagogos, diversos psicólogos, son muy influyentes en él las obras de George Mead y de Donald Winnicott. Estas dos dimensiones implican en su teoría una fuerte interrelación entre subjetividad y estructura social. La salud psíquica de los individuos desde el inicio de sus vidas, desde el bebés, depende de las condiciones de reconocimiento que están estabilizadas, que están sedimentadas en la estructura social. Como señala explícitamente, la individualización del hombre como un proceso en el que el individuo puede conseguir una identidad práctica conforme, es capaz de cerciorarse del reconocimiento de sí mismo a través de un círculo creciente de interlocutores, sujetos capaces de habla y acción, como lo somos los humanos, solo se constituirán como individuos aprendiendo a referirse a sí mismos como un ser bajo la perspectiva de otros que les aprueban,
como un ser a quien le corresponden ciertas cualidades y capacidades. Cada sociedad, en cada momento histórico, constituye un sistema sedimentado de interacciones que conforman patrones de reconocimiento y de rechazo en dicha sociedad. De esta manera, Honneth se embarca en una especie de sociología moral que estudie estas esferas de reconocimiento en nuestras sociedades contemporáneas y que permite identificar cuáles son los procesos de reconocimiento y a qué principios normativos obedecen. Esta necesidad antropológica de reconocimiento se habría diversificado en las sociedades contemporáneas en tres esferas de reconocimiento que se caracterizan respectivamente por su dedicación emocional, por su atención cognitiva y por su valoración social. A cada una de estas tres formas de interacción del reconocimiento les corresponde un principio normativo autónomo y diferente, que respectivamente regula cada una de ellas. Al ámbito de la dedicación emocional le correspondería el principio normativo del amor. Al ámbito de la dimensión de la atención cognitiva le corresponde la igualdad de trato, le corresponde el derecho. Y finalmente, al tercer ámbito, al ámbito de la valoración social, lo que le corresponde es el principio de la valoración social o del logro, el del éxito. El amor hace referencia, como decía, a la forma de reconocimiento recíproco, de vinculación emocional que los sujetos se otorgan y se exigen en el marco de sus relaciones primarias, tales como las relaciones de pareja, las relaciones familiares, las relaciones de amistad, etc. Esto obedece a un principio normativo diferente. La igualdad de trato consiste en el derecho que en las sociedades modernas, determina cómo sus miembros deben reconocer y respetar a los demás como iguales en sus derechos y obligaciones. Aquí observad que estamos en un ámbito abstracto. Aquí no somos mi mujer, mi marido, mi hijo, mi padre, mi amigo, mi amiga, mi compañero. Son elementos sumamente particularistas y el principio normativo es el del amor. En este segundo ámbito se produce un proceso de abstracción. Aquí es el ciudadano, el comprador, el vendedor, el garante, el arrendatario, el arrendador. Y tiene una construcción abstracta a través precisamente del derecho. Y lo que sirve de principio regulativo es que a todos se les trata igual sobre la base de hacerles a todos formalmente iguales. El logro, la tercera de las dimensiones, es también en las sociedades modernas la promesa consistente en que los sujetos se otorguen mutuamente valor social en función de la contribución que ellos hacen con base en sus capacidades y cualidades específicas a la realización de valores sociales compartidos. Desde luego, mi abuela, decía el otro día en la UNAM, mi abuela era una santa señora, pero no la puedo comparar con Einstein, no la puedo comparar con Fleming, no la puedo comparar con Rubinstein. ¿Por qué? Porque estos tres últimos han realizado una aportación específica, un valor añadido a la estructura social. Y ese valor añadido es el que amerita que en justicia les reconozcamos ese mérito. Claro, aquí no estamos ni en el ámbito particular, ni en el ámbito de la amistad, ni en el ámbito de las relaciones familiares o afectivas, ni estamos en un ámbito abstracto de el investigador, sino que estamos en un ámbito particular. Es Fleming, es Rubinstein, es ¿quién más he dicho? Einstein, Fleming, etc. Estamos, por tanto, en el reconocimiento en justicia de esa labor específica. De esta manera, la conclusión es que la idea de justicia se complejiza. Del núcleo normativo de la igualdad de trato, del famoso clásico dar a cada uno lo suyo, se pasa a sostener la coexistencia de tres principios
en virtud de los cuales se pueden hacer exigencias legítimas de comportamiento de los demás, y solo uno de ellos alude a la citada idea de igualdad. En este estrecho vínculo entre el desarrollo de la subjetividad y la experiencia positiva del reconocimiento, Honneth identifica tres formas correspondientes de autorrealización práctica del individuo: la autoconfianza, el autorrespeto y la autoestima. Correlativamente, las deficiencias en los procesos de reconocimiento son entendidas como manifestaciones de desprecio y operan respectivamente mediante la pérdida de confianza en uno mismo por disminución del propio dominio sobre sí mismo, sobre uno mismo, mediante la limitación comparativa de la autonomía personal y pérdida de respeto cognitivo al no disfrutar del mismo estatus de sujeto con igualdad moral y jurídica, y finalmente mediante la degradación normativa de patrones de autorrealización, la denigración de la dignidad cultural de una forma de vida. La tortura o la violación, por ejemplo, son los casos que él señala como negaciones en el ámbito familiar, en el ámbito de la intimidad, que resulte más contrario al principio regulativo, normativo del amor, que el verse cosificado. No es que la idea es, no es que se sienta daño, dolor físico, sino que lo que se siente es, además del daño, la idea de estar sometido, la idea de ser violado. En el ámbito el segundo término, en el ámbito de las relaciones jurídicas, de las relaciones abstractas, el efecto negativo es la desposesión de derechos. El ámbito es verse privado de derechos, es verse marginado, es perder la vida civil, por decirlo de una manera clásica. Y finalmente, en el tercer ámbito, tenemos supuestos de pérdidas de valoración, de consideración social de determinadas pautas. Creo que él pone un ejemplo, sugiere un ejemplo, que es un ejemplo muy interesante, por remisión a un historiador, a Trevelyan, un historiador inglés, muy importante en el siglo VIII. Y él señala cómo, cuando comienza en Europa el proceso de la industrialización, existe un movimiento contra la industrialización, un movimiento contra el fenómeno del maquinismo que llevaba a romper las nuevas máquinas, a despreciarlas, etc. El problema no era un problema económico, sostiene, sino que era un problema de autocomprensión de la función que realizaban algunos individuos. Los artesanos, por siglos, habían tenido una autocomprensión de su función social. Ellos eran expertos en la realización de determinados productos. Y de repente, en 5 años, en 10 años, esos siglos de respeto y de autorreconocimiento social quedaron tirados en la basura. Una máquina hacía lo que hacían los artesanos por siglos, mejor, más rápido y más barato. El problema contra el proceso de industrialización no era que perdían dinero, el problema es que habían perdido el reconocimiento de su función social como artesanos. Ese es el ámbito de negación de estos efectos negativos cuando no se produce ese reconocimiento en el tercero de los ámbitos, en el ámbito de la aportación social. Bien, sobre estas bases, Honneth elabora una teoría de la lucha por el reconocimiento, concibiendo estas demandas, las demandas de reconocimiento en estos 3 ámbitos, a través de estos 3 principios, con estos 3 objetivos, como el factor fundamental de la dinámica en la ampliación de las estructuras normativas de la sociedad. Esta teoría presenta así 2 ejes argumentativos. Uno que podemos denominar como explicativo, sociológico, moral, de las fuentes motivacionales de las luchas sociales, y un eje reconstructivo, histórico-filosófico, del significado histórico de las luchas sociales.
Recordad que el primer libro se llamaba La lucha por el reconocimiento. Es esta la idea, es este el contexto. El primer ámbito, el ámbito sociomoral, por decirlo así, en el primero, frente a la idea del interés, que era central en toda la tradición marxista, en buena parte de la configuración de una de las teorías de la justicia redistributiva, Honneth considera que los sujetos son agentes morales que reaccionan ante el mundo de la vida con sentimientos morales de injusticia, con sentimientos de desprecio, con sentimientos de humillación. Por utilizar una expresión en boga, el motor de la historia no son los esclavos o los pobres, el motor de la historia son los indignados. El motor de la historia son aquellos que piensan que es inaceptable que las cosas estén como están. Y esto es un proceso socio-psicológico-moral que puede tener una continuidad o no con las concretas estructuras socioeconómicas que se den en cada momento histórico. El estudio central, por ello, se concentra en el seguimiento de las experiencias, sentimientos y juicios morales potencialmente politizables que pretenden obtener visibilidad pública. En el segundo aspecto, el aspecto histórico-filosófico, estos movimientos en favor del reconocimiento contribuyen progresivamente al despliegue y la ampliación creciente de estructuras morales de reconocimiento recíproco. No solo suponen movimientos en búsqueda de reconocimiento, sino que su lucha configura el proceso histórico de desarrollo y aprendizaje moral. El reconocer a los indígenas, a la mujer, a los homosexuales, no solamente es un proceso que reconoce ventajas para los que están en esa situación de falta de reconocimiento, sino que esa lucha por el reconocimiento nos hace mejores sociedades, no solo a los que están en una posición de déficit de reconocimiento, sino que también hace mejor a las sociedades para el grupo mayoritario. La tercera perspectiva, ya voy terminando, se refiere a la teoría social y a la teoría de la lucha de clases. Esta tercera dimensión supone como decía al principio, una rehabilitación de la teoría crítica, En su reconstrucción, articula una crítica de las injusticias y una crítica de las patologías sociales. Su último libro, El derecho de la libertad, y por el momento el que tiene el carácter de ser su obra más sistemática, está construida precisamente sobre esta doble lógica. La crítica de la injusticia implica hacer valer por parte del crítico que puede coincidir o no con los afectados por la forma de desprecio, se supone hacer valer la normatividad implícita del mundo social, esto es, cuáles son los principios del reconocimiento. Sin embargo, ello implica no solo la denuncia de las injusticias de que pueden ser objeto los grupos sociales, sino también la agresión que estas injusticias suponen para las condiciones elementales de la realización de principios plurales de un trato justo. Es la idea de que el reconocimiento de la injusticia de aquellos que soportan estructuras de desprecio, esto es terminología típicamente honnetiana, es la idea de que el reconocimiento de la injusticia de aquellos que soportan estructuras de desprecio implica la afirmación de las condiciones prepolíticas que posibilitan la participación del otro en la vida democrática. Esto es, la tesis es afirmar un principio universal de participación política. Finalmente, en relación con la crítica de las patologías sociales, estas son aquellos desarrollos sociales globales, esto es, que no solo afectan a determinados grupos, sino a toda la sociedad, que dañan sistemáticamente las precondiciones necesarias para una realización exitosa o lograda
por parte de cada individuo. Aquí el acento, muchas gracias, aquí el acento analítico está puesto no sobre la normatividad de los principios del reconocimiento, sino en la descripción de los fundamentos racionales de nuestra existencia y de las amenazas a estos fundamentos, producto del desarrollo que adquieren las propias prácticas sociales. Honneth, así, en este contexto, apunta un nuevo concepto de reconocimiento diferente del reconocimiento recíproco, aquel que se oponía al desprecio. Propone un reconocimiento existencial que lo opone a la idea de reificación y que supone una crítica sin recurrir a principios morales de justicia. Se trata de descubrir las condiciones de racionalidad que pretenden la identificación de una racionalidad discursiva crítica con la racionalidad instrumental. Y esto lo hace a diferencia de Habermas, no como algo que se produce en los procesos comunicativos, sino que tiene un carácter más básico, tiene un carácter prelingüístico, precomunicativo. En definitiva, Honneth pretende una teoría compleja de la justicia. Entiende que la justicia es fundamentalmente reconocimiento, y este reconocimiento opera simultáneamente en las distintas dimensiones que tenemos los individuos, en el ámbito tradicionalmente privado, en el ámbito de interacción social abstracta y en el ámbito de interacción social particular o concreta. Y lo que hacemos cuando buscamos la justicia es estudiar estos parámetros de cómo nosotros entendemos en cada sociedad cómo es lo justo y cómo podemos reparar las deficiencias de reconocimiento en la aplicación de esos propios criterios de justicia. No queda tiempo para más. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, doctor, por una participación tan brillante. Y bueno, pues ya por los tiempos seremos de manera muy concreta. Al hablar el doctor justamente en estas reflexiones de la teoría de la justicia, nos hablaba precisamente en cuanto a la teoría de la justicia desde el punto de vista de los juristas y desde el punto de vista de los filósofos, al hablarnos y específicamente por lo que nos compete a nosotros respecto a los juristas, precisamente esa prudencia de la deliberación, la vinculación conceptual entre el derecho y la moral, y cómo estos componentes positivizados finalmente reconstruyen y en la utilización precisamente de esta ponderación de bienes y derechos, y cómo tenemos que hacer uso de ese empoderamiento constitucional. Y por el otro lado, esta reflexión de la teoría de la justicia desde el punto de vista filosófico, cómo tienen estos márgenes y variables si el derecho está al servicio de los bienes, la legitimidad de las autoridades y el Estado de Derecho. Sin duda, este recorrido que nos realiza el doctor respecto de la justicia como un reconocimiento, al hablar de muchísimos autores, como lo vimos en este recorrido a nivel mundial, y que finalmente se concluye yo lo entiendo de manera pues muy subsumida, primero el reconocimiento a nosotros mismos, a sí mismo, y después el de todos. Finalmente, este reconocimiento a sí mismos tendrá un impacto a nivel social, ese reconocimiento a nivel social, y por ende el logro de mejores sociedades. Muy bien, doctor, pues como usted nos lo ha permitido dar un espacio, pues por lo menos unas 3 preguntas, si nos lo permite, a nuestro auditorio, si alguien desea realizar alguna pregunta al doctor. Y bueno, con la reflexión profunda de que los que queramos inmiscuirnos más en este estudio de la justicia como un reconocimiento, sin duda nos deja un campo muy interesante para que todos los juristas escudriñemos al respecto. Bueno, pues para el efecto de las preguntas, les pedimos si nos hacen favor de darnos su nombre y que pues son muy concretos en la pregunta. Muchas gracias. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta que hacer, pues démosle un afectuoso aplauso a nuestro doctor por la ponencia tan brillante.
Agradecemos la intervención de nuestro conferencista y moderadora, y asimismo agradecemos la incorporación a este auditorio al magistrado doctor Sergio Javier Medina Peñalosa, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México. Al que invitamos para que haga entrega de los siguientes reconocimientos, acompañado del doctor Joaquín Mendoza Esquivel y del doctor Eduardo López Betancourt. Reconocimiento al doctor José María Sauca Cano. Y a la magistrada María Cristina Miranda Cruz. A ambos por su destacada participación en la conferencia La Justicia, de la redistribución al reconocimiento. Enhorabuena para ambos. De esta manera, damos por terminada la primera conferencia.